I've got to be honest. I enjoy his music, but he scares me. His lyrics are totally socially unacceptable, but you know what? I think if we just spend some time with our kids, we'll be okay. Ladies and gentlemen, Eminem! May I have your attention, please? The Real Slim Shady es una de las más grandes canciones de Eminem. Fue su segundo éxito y tal vez el primero a nivel mundial, logrando los primeros puestos en las listas de Europa. Además cuenta con más de 500 millones de visitas en YouTube, a pesar de ser un video de hace más de 20 años. Las imágenes y la letra se complementan, logrando una experiencia cómica donde Eminem se despacha contra varios famosos de la época. Así que en este análisis veremos todos los detalles del ya clásico The Real Slim Shady. Esta canción me transporta a una época genial. Era el año 2000, personalmente estaba pasando de la niñez a la adolescencia, internet estaba empezando a coger mucha fuerza, yo mantenía jugando a los Sims, era fan de Pokémon y sobre todo de MTV. Eminem fue uno de los más consentidos del canal. La verdad, en Latinoamérica él se hizo súper famoso gracias a MTV. Hi, my name is what? My name is Slim Shady. My Name Is fue el éxito del primer álbum y para el segundo álbum Eminem no tenía una canción del mismo estilo. La disquera le exigió algo similar y con un poco de disgusto Eminem hizo a casi último momento The Real Slim Shady. Sin embargo, usó la polémica del humor para lograr todas las miradas. La letra de la canción va de la mano con el video. La verdad, tratan de que todo lo que dice Eminem o casi todo lo que dice Eminem se muestre de una forma cómica. Hay una producción grandísima, una cantidad de disfraces, actores, extras, escenarios, o sea, es un video realmente increíble. Fue dirigido magistralmente por Philip Atwell, un director sobre todo de grupos de rap. Y Dr. Dre, que digamos que ya era muy famoso en la época por el rap, pero no se sabía tanto ese lado audiovisual. Y además que fue la persona que descubrió a Eminem. El video la verdad es muy creativo, algo que ahora casi no se ve, es porque digamos que los videos bajaron mucho en presupuesto. Por ejemplo, Eminem gastó 3 días de rodaje, 3 días de la mañana hasta la noche. Otro par de días en los que se grabaron a los actores. Y bueno, vemos disfraces, escenarios entre estudios, la calle, actores profesionales, actores extras. O sea, es un video de muy alto presupuesto y sobre todo para esa época. Empezamos con el plano de las enfermeras preguntando por The Real Slim Shady. Vemos que incluso ellas toman pastas y la decoración es colorida. La actriz que habla es Kathy Griffin, conocida en la época por su papel de comedia satírica y pesada en Hollywood. Eminem afirma que Snoop Dogg le recomendó a la actriz porque le parecía muy chistosa. Durante unos segundos vemos una puesta en escena muy teatral en un hospital psiquiátrico. Luego aparecen unos actores que representan a Pamela Anderson y a Tommy Lee, el baterista de Motley Crue. Esta pareja era muy conocida en la época y tenían como un lío ahí grandísimo porque al parecer habían problemas de violencia. O sea, como que era una pareja súper caótica. Luego vemos un plano fijo en un cuarto acompañado de sus compañeros de D12, donde se utiliza un lente gran angular para hacer parecer el cuarto más grande. Más adelante Eminem toma leche. La cámara está ubicada desde dentro de una nevera, pero en realidad solo es un marco imitando una nevera. El chiste aquí es que Eminem tiene escondido el cuerpo de Dr. Dre en su sótano. En Estados Unidos es común ver fotos de desaparecidos en las cajas de leche. Pasamos a una escena donde unos jóvenes imitan al grupo NSYNC. Eminem siempre ha detestado este tipo de bandas boy band, todos sus artistas de pop que son de mostrarse tanto y tan superficiales. Además de esto, aparece disfrazado como un superhéroe, una especie de superhéroe con unas nalgas como de plástico súper raras. Pero este personaje no es un personaje inventado por Eminem. Esta parte hace referencia a la letra donde Eminem se queja de que lo tildan de ser muy pesado, digamos que lo censuran, de que no es una buena opción para los jóvenes, pero que la gente no hace nada por algunos comediantes que muestran idioteces o que hacen idioteces en televisión. En este caso, el comediante Tom Green, quien hizo un video vestido muy similar y con una canción que cantaba la misma melodía. My bum is on the gum, my bum is on the gum. I can blow a bubble with my bum bum bum. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. En otra frase hace referencia a la canción de Bad Touch de Bloodhound Gang. Of course they're gonna know what in the course is. By the time they hit 4th grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the
La parte más polémica es donde Eminem hace un gesto de asco entre dos homosexuales que van a casarse. A partir de esto, Eminem fue tachado de homofóbico. Vemos dos planos de Eminem rodeado de muchos jóvenes similares a él. Todos tienen el pelo igual, así que para el rodaje tuvieron que pedirle a los participantes que se pintaran el cabello. La idea aquí es que Eminem considera que, digamos, él es el real Slim Shady, pero cualquiera puede ser un Slim Shady. Y en eso, a eso va más bien que la cultura pop crea personajes igualitos, pero que no aportan mucho al mundo o que van con las reglas. Y él quería hacer como lo mismo, pero con una actitud rebelde, en contra de las reglas, haciendo las cosas a su manera. Aquí vemos la escena de los Grammy. Una escena muy cómica, pero a la vez muy polémica, donde se sienta al lado de Britney Spears, que no es más que él mismo disfrazado. It's all about keeping it real. Right, come on, man. Right, yeah. Oh, wait, I gotta hold it, huh? Oh my God! I'm a gold! Sin embargo, es aún más polémico lo que ocurre luego. Vemos a Fred Durst, el verdadero cantante de Limp Bizkit, quien al parecer había compartido a Christina Aguilera con un presentador de MTV. La cantante se representa de una manera muy fuerte, como una muñeca inflable. Esta parte fue criticada fuertemente por Aguilera, quien tildó de cerdo a Eminem. Aquí otra puesta en escena increíble, donde vemos una fábrica de Eminems, haciendo referencia de nuevo a la idea de crear Slim Shadys que sean rebeldes. Finalmente, el personaje del restaurante, una parte muy recordada e incluso asquerosa. La idea era hacer referencia a la parte donde se habla de Burger King y de irse contra quienes denigran estos trabajos. Luego vemos al mismo Eminem conduciendo un auto en un parqueadero a alta velocidad, escena que hizo el mismo Eminem y no se utilizó ningún doble. Los últimos segundos del video son muy bien editados. Vemos una especie de resumen de todo lo que vimos y de los personajes que aparecen. Y esto juega muy bien porque se hace una repetición del coro varias veces, incluso entra una melodía que me parece genial y que, digamos, se mezcla muy bien con esta edición. Bueno, la verdad, este video es muy completo, tiene muchos detalles, a mí me encanta, pero no puedo hacerlo todo en profundidad porque el video quedaría muy largo, así que traté de coger lo que me parecía lo más importante y nada, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, darle a la campanita y nada, nos vemos en la próxima. Chao pues. Hi everybody, this is my friend Dr. Dre. He's okay. Just send money. Lots of it. Or he won't be. Say bye to the people, Dre.